Dice el Señor en su palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Allí, esta escritura la encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 19, el versículo 10 es el que acabo de leer, pero vamos a leer esta historia de un hombre llamado Zaqueo, un cobrador de impuestos que había encontrado la salvación. Amén. Si tiene su Biblia, puede abrir conmigo en el libro de Lucas, capítulo 19, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 1. Si lo tiene, dígame. 2 o 3 nomás, a ver. ¿Cuántos más lo tienen? A ver, amén. Amén. En el celular también vale que lo lea. Bueno, leemos. Dice Lucas capítulo 19, versículo 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién era este Zaqueo? Zaqueo era un cobrador de impuestos. El imperio romano se financiaba por cobrarle los impuestos a todas las naciones que estaban bajo su dominio. Pero había un pueblo, como calculo que todos, a nadie le gusta pagar impuestos, pero el pueblo judío se oponía en cierta manera a pagar los impuestos, pero porque ellos sabían que era para apoyar a este imperio, porque era un gobierno secular, porque era para apoyar a esos dioses paganos, y no lo querían hacer, pero estaban obligados a pagar y tenían que hacerlo. Los cobradores de impuestos eran las personas más odiadas que había en ese lugar, y acá también no nos diferenciamos mucho, porque cuando alguien viene a cobrarle un impuesto o el gobierno aumenta los impuestos o pone un impuesto más, dentro de nosotros y otro impuesto y otro impuesto. Pero los romanos no hacían ellos esta tarea, sino que tomaban a una persona de cada región y la ponían como encargada. En pocas palabras, como que vendían este trabajo, esta concesión para que alguien lo haga. Y este Zaqueo era uno de los que lo hacía. Y ponían en cada zona al mejor postor, podríamos decir, a uno que haga esta tarea. Esta persona designada para esta tarea no recibía un sueldo, pero él cobraba del dinero que recaudaba. Entonces, si bien él tenía que darle al gobierno romano lo que correspondía, porque
lo que acordaban ellos en que correspondía que ese pueblo debía darle, él debía recaudar esa plata. Y obvio, el excedente de este dinero era con lo que se quedaba este recaudador de impuestos. Y ustedes vieron que si había más presión, si había más, lograban apretar un poco más a sus propios compatriotas, podía sacarle un poco más. Y bueno, esta era la tarea de este Zaqueo, un hombre tan despreciado, cobrador de impuestos, era como decir, era lo peor que podía haber. Y bueno, y él ganaba su dinero, dice que era rico, se había hecho rico a causa de estos negocios que él hacía y a causa de sus compatriotas. Él era judío de nacimiento, pero aún los mismos judíos decían que aquellos que se dedicaban a trabajar para el Imperio Romano eran considerados gentiles, eran como que los despreciaba del pueblo judío, era como que decía, vos no podés seguir siendo judíos si trabajás para el Imperio Romano, pero a él no le importaba mucho esto y seguía trabajando y de esta manera se enriqueció. El nombre Zaqueo daba la indicación de que era un hebreo, su nombre, la raíz de su nombre es hebreo y significa puro. Miren qué contradicción, pero no hay nada que Dios no pueda hacerlo puro. Miren, si bien al final de esta historia se encuentra con Jesús, Jesús cambia su vida y se hace un hombre de bien. Dice la historia que sabía que Jesús estaba pasando por allí, quizás su curiosidad, quizás el haber escuchado Jesús que hace milagros, aunque Jesús cambia las vidas, había algo en él que lo atrajo también, pero a causa de la multitud no podía verlo. Entonces se adelantó y subió a un árbol, a un sicómoro, dice, para poder ver a Jesús. Versículo 4 dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Mira qué historia tan particular. Un hombre pecador que de pronto quizás por curiosidad tan solamente o por necesidad, movido quizás por el Espíritu, dice, yo tengo que conocer a este hombre Jesús. Entonces subió a ese árbol, pero otra cosa tan sorprendente también es que Jesús, habiendo tanta gente, multitud dice que había, se fijó en ese hombre, Zaqueo. ¿Qué es lo que vio Jesús en él? ¿Qué vio en su corazón? ¿Cuál fue la necesidad que él vio? Si bien dice que él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, cómo Jesús mira nuestras actitudes, mira nuestra necesidad, conoce nuestra necesidad y puede mirar a aquel necesitado y traer salvación. Como cuando nos acercamos a Él con un corazón contrito, humillado, necesitados de Él, de pronto, imaginen, este hombre Zaqueo era un funcionario público, hoy imagínese a su intendente, no sé, al comisario, imagínese a uno de los concejales, pasando un hombre importante por la ciudad de Monteros y él subido arriba de un árbol. Si bien los vemos subidos arriba de escenarios, de alguna plataforma, en lugares especiales, en las mesas, pero no era ninguno de los lugares especiales de ellos, era un árbol, lo más parecido a un mono, a un pájaro. No era un lugar donde una persona tendría que estar. De pronto quizás dice, pasaba cerca de mi casa y yo miraba desde la terraza o desde la ventana. No. Desde el árbol. Y Jesús vio esa condición. Jesús miró más allá
de la actitud de la persona, de hacer hasta lo que podía quedar en vergüenza delante de la gente. Yo voy a hacer eso, quizás decía Zaqueo, pero Jesús vio todo eso y miró a este hombre, Zaqueo, y le dijo: Zaqueo, date prisa. Zaqueo no le dijo nada. ¿Se dan cuenta que la actitud de nosotros tiene mucho que ver delante de Dios? Porque nosotros podemos estar delante de Dios y no tener ninguna actitud, ningún sentimiento, ningún nada, y Dios a veces no hace nada. Porque ¿por qué no hizo nada con toda la otra multitud? Si bien habrá hecho, pero no dice, no relata la historia. Pero miró a este. Cuán importante es venir con una necesidad ante Él. Y lo miró y miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, sal de esa condición y ven, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Hoy es necesario. Había aún una necesidad de Jesús de encontrarse con Él. Cuando nosotros pensamos: Señor, yo te busqué tanto hasta que te encontré, ¿sabes? Es Él el que nos encuentra. Era Jesús el que quería encontrarse más con Zaqueo que Zaqueo con Él. Es necesario que hoy yo pase por tu casa, que tenga comunión, que tengamos una charla, que yo te conozca, que tú me conozcas. Pero lo sabemos que Jesús quería traer salvación. Zaqueo, aún con este gozo y aún por este arrepentimiento, fue gozoso a darle la bienvenida. Me imagino mientras Jesús terminaba allí su reunión, su culto, volviendo después a la casa de Zaqueo, Zaqueo preparando todo, posiblemente limpiando, preparando una de las mejores comidas, diciéndole a su patrona: mirá, ahí viene Jesús a pasar la tarde con nosotros, la noche con nosotros. Este Zaqueo, deshonesto, traidor, pero había algo: Jesús lo amaba. Jesús no amaba su condición de pecador, Jesús amaba su corazón. Jesús amaba a ese ser, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No dice a todo aquel que tiene mucho pecado o poco pecado, sino a aquel que crea. Y fue lo que vio Jesús en Zaqueo. Jesús lo amaba. Y la respuesta de este pequeño, gran hombre, hubo una acción que continuó, que siguió a toda esta conversión. Hay algo que siempre he visto, que siempre lo digo, y es que cuando uno se convierte al Señor, inevitablemente tienen que haber cambios. Si no hay cambios, usted no se ha convertido al Señor. Usted simplemente ha encontrado en la iglesia quizá un hermoso grupo de gente que lo quiere, que canta a Dios, que puede escuchar la palabra de Dios, que se siente bien estando en el grupo, pero usted no ha conocido al Señor. Tiene que haber cambio. No puede seguir viviendo la vida de la misma manera que era ayer. Desde el momento que usted dice, se encuentra con Dios, desde el momento que usted se arrepiente, que pide perdón por sus pecados, usted no es el mismo que ayer. Dios no lo toma igual, usted debe cambiar. Usted debe de su interior decir: yo esto no hago más, esto no lo hago más, esto no hago más. Jesús, ni siquiera Jesús le dijo: vos ahora tenés que hacer esto, esto, esto. De Él mismo se puso delante de Jesús y Él mismo dijo lo que iba a hacer. Era rico. Este era un hombre rico. Y sabemos que Jesús, un poquito antes, es más, en el capítulo anterior, habla de un joven rico que se le acercó a Jesús.
Y le dijo: maestro bueno, ¿qué debo hacer para recibir la vida eterna? Los mandamientos, ¿sabes? Sí sé todo eso. Bueno, ahora anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Dice que este muchacho, que era rico, que conocía todas las escrituras, se fue triste. La escritura no dice que después volvió arrepentido diciendo: Señor, ya vendí, la verdad que me costó mucho y ya vendí todo lo que tenía, ahora quiero seguirte. No, se fue triste, quedó abrazando todas sus riquezas. Pero este Zaqueo era rico también. Y Jesús había dicho cuán difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Y el versículo 18, Lucas 18, 25 dice: porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y la misma escritura en el próximo capítulo nos enseña que había un rico que pudo ser salvo porque pudo desprenderse. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Qué tuvo que haber dentro del corazón y de la actitud de Zaqueo? Lo mismo que dice Jesús para que un camello pueda entrar por el ojo de una aguja. El ojo de una aguja es una puerta. Nosotros nos imaginamos el ojal de una aguja siempre, yo también me lo imaginé. Pero el ojo de una aguja es una puerta, quizás más o menos del tamaño de esa, pero un camello no pasa por allí parado. El camello, para poder pasar, tiene que arrodillarse. ¿Y qué significa arrodillarse? Humillarse. Sin humillación no nos vamos a encontrar con el Señor. Si no nos humillamos, no vamos a poder encontrarnos con Dios. Y esto es lo que hizo Zaqueo. Zaqueo, al subirse al árbol, ya se humilló. Y ahora, al declarar lo que después declaraba, también. La gente lo juzgaba. La gente sabía perfectamente quién era Zaqueo, conocía muy bien su actitud, conocía que era un publicano torcido, conocía su vida, era un ladrón, un apretador. Y si no me pagas, yo te voy a, no sé, ir a meter bala en tu casa. Anda a saber cómo trataba en ese momento. Sin embargo, después de este encuentro con Jesús, él llegó a una conclusión: que su vida necesitaba ser enderezada. Yo necesito cambiar la manera de vivir, yo necesito cambiar mi manera de vivir. Entonces tuvo una actitud. Dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Qué decisión difícil, desprenderse de la mitad de todos sus bienes. Ahora, él se desprendía de la mitad de todos sus bienes, daba a los pobres. Ahora, con la otra mitad que supuestamente le quedaba, iba a comenzar a pagar a los que le debía. Porque dice que al que lo había defraudado le iba a devolver cuadruplicado. ¿Sabes? La ley judía indicaba que aquel que defraudaba a otro y tenía que restituir después, pero debía agregarle un 20% más. No, Zaqueo lo hizo de una manera impresionante, le devolvió cuadruplicado, o sea, 400% más. Este cambio lo demostró con acciones externas. No es que su vida siguió siendo igual. Yo me imagino que desde ese momento, si siguió siendo cobrador de impuestos, quizás siguió cobrando lo justo. Si el impuesto, no sé, pongamos que tenía que ser 100 pesos por día, no, vos me tenés que dar solamente 100 pesos por día. De última, si para él se arreglaba una comisión, bueno, no sé, 105. Un ejemplo, pero ya comenzó a ser honesto, ya no robaba, ya no le quitaba a la gente. Seguir a Cristo demuestra un cambio en nuestras vidas.
mediante una nueva conducta, mediante una nueva manera de vivir. Este cambio, esta fe en Cristo, esta fe se traduce en acción. Ya no voy a hablar de la misma manera, ya no voy a vivir de la misma manera, ya no voy a hacer las cosas de la misma manera. Sabemos que todo también lleva un tiempo de cambio quizás, pero ya comienzo, no, nunca más. No es que, ay, mira, mañana voy a empezar, mañana voy a dejar de fumar, mañana voy a dejar de tomar, mañana ya voy a dejar de verme con esta chica que no es mi mujer. Y es mañana, no, es hoy. Hoy te encontraste con Cristo, hoy dejas de vivir esa vida vieja. Y hay algo que no te va a permitir, hay algo que te va a molestar y obedece a ese algo. Hay algo que te va a llevar a los cambios que necesitas hacer. Desde este momento Zaqueo comenzó a hacerse un creyente sincero, arrepentido. Ahora sí podían decir que este era un verdadero hijo de Abraham, porque ya no iba a seguir siendo quizás publicano. Pero, y aun cuando le dice, ahora es este un verdadero hijo de Abraham, que venía detrás de toda esta declaración, había una bendición que había sobre el pueblo judío, sobre aquellos que vivían y aceptaban a Cristo y se eran regidos por esta ley. En esta recepción que él hace a Jesús en su hogar, recepción que muchas veces Jesús ha golpeado a nuestra puerta, él aceptó. Muchas veces nosotros no le aceptamos, muchas veces nosotros no abrimos la puerta. En Cantares capítulo 5, versículo 2, allí dice, ábreme. ¿Cuántas veces Jesús habrá dicho, ábreme? Dice Cantares 5:2, yo dormía, pero mi corazón velaba, y es la voz de mi amado que llamaba, ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis gotas de la noche, mi cabello de gotas de la noche. Ábreme, ábreme. ¿Nunca ha sonado en tu corazón esa palabra? Ábreme, déjame entrar, déjame que yo cambie eso que tú no puedes cambiar, déjame que yo transforme el lugar que hay dentro tuyo que tú no puedes cambiar. Déjame trabajar dentro tuyo, pero ábreme. Es tu decisión, el picaporte está del lado de adentro. Déjame entrar. Había algo que quizás a este pueblo de Israel no le gustó. Cuando Jesús dijo, este es ahora un verdadero hijo de Abraham. ¿No le habrá gustado reconocer que un cobrador de impuestos, un compatriota de ellos, puede haber sido hijo de Abraham? Y no le debe haber gustado tampoco que alguien del linaje de Abraham esté perdido. Porque ellos creen que por un apellido eran salvados. Ellos creen que por decir yo soy hijo de Abraham estaban salvos cuando necesitaban ser salvos por Jesucristo. Necesitaban reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios. Había un golpe fuerte dentro de ellos que decía, ¿cómo puede ser que un hijo de Abraham se pierda? ¿Sabes? Las personas no se salvan por un linaje, no se salvan por un apellido, no se salvan porque su papá era o tal o cual cosa. ¿Sabes? Muchas veces, se lo digo bien clarito, hubo un velorio el otro día y en los velorios siempre a alguien le gusta que vaya un pastor y pueda decir unas palabras y orar. ¿Sabes? Yo lo hago muchas veces sabiendo que aún me mienten. Dice, sí, mi abuela iba a la iglesia,
pero yo sé que ellos también necesitan conocer a Cristo. Entonces aprovecho ese momento para hablarles de Cristo y de la necesidad de acercarnos a Él. Porque después te dicen, sí, nosotros íbamos a una iglesia, la verdad ahora me alejé, mi mamá iba a la iglesia o mi abuela iba a la iglesia, y después que uno ha estado con ellos, ha orado por ellos, al otro día, a los 9 días, dice, hoy le hacemos la misa de los 9. No entendimos nada entonces. Pero eso sí, van a golpear las puertas de la casa cuando ha muerto, cuando hay que dar una palabra, cuando hay que dar un responso, cuando hay que ir a orar. Pero cuando hay que entregarle a Dios lo que hay que entregarle, se lo entregan a otro, no a Dios. Es triste que la gente esté confundida, es triste que la gente crea que Jesús es un amuleto, que lo vamos a ir a buscar solamente cuando estamos en necesidad, que sí, es verdad, podemos buscarlo, pero Él quiere vivir en nosotros, Él quiere transformar nuestras vidas. No es que quiere simplemente sanar nuestras heridas por afuera con una curita y bueno, seguí, no pasó nada. No, quiere desde el profundo, desde lo más profundo sacar esa podredumbre que hay dentro de nosotros, el pecado, transformar nuestras vidas, darnos vida eterna. ¿Sabes? Tampoco Él condena a aquel que es malo, porque vino para salvar. La fe es más importante que la estirpe, porque he visto hijos de pastores que se pierden. He visto aquellos que van a una iglesia toda la vida y aún se pierden, porque tomaron la iglesia como un club, porque no buscaron a Cristo, encontraron unos buenos amigos, o fue el lugar que sus padres siempre los llevó, pero no se entregaron a Cristo. Jesús le interesa llevar su reino a los perdidos, sin importar sus antecedentes, sin preguntar dónde son, su estilo de vida, qué es lo que eran anteriores. Sí, Jesús lo sabe. Jesús sabe perfectamente lo que nosotros éramos, aún lo que nosotros somos, pero mediante la fe Él nos perdona y nos hace de nuevo. Cristo declaraba a Zaqueo como dichoso: eres bienaventurado, la salvación ha llegado hasta esta casa, la salvación ha llegado a este hogar. ¿Qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante que al menos uno en el hogar sea firme? Porque ese es el que trae luz en el hogar. No podemos decir, ay, sí, mira, bueno, ahora mi esposa ahora no quiere orar, no quiere cantar, no quiere ir a la iglesia, yo voy a ir a la iglesia. ¿Sabes? Mis hijos no quieren ir, yo voy a ir. Cuando tú te conviertes, la salvación viene a tu casa y es solo cuestión de tiempo que Dios vaya a hacer la obra, pero ponte tú firme. Que tú seas aquel que clama a Dios por la vida de todos tus seres queridos. Que seas tú el que busca al Señor. Levanta tú un altar en tu casa, no esperes de otro. Ora por el otro que está en tu casa, sea tu marido, sea tu mujer, sean tus hijos, tu abuelo, tu abuela, tu padre, quien sea. Ora por ellos. También Dios va a tocar sus corazones, pero tú entrégale el tuyo, porque un día el Señor te va a pedir cuenta por tu vida, no por lo que el otro hizo por vos. Zaqueo había llevado a Cristo a su familia para que también se puedan encontrar con su Salvador. ¿Por qué es necesaria la salvación? ¿Por qué Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido?
Cuando Dios había dado las leyes, cuando Dios había encaminado a este pueblo a la santidad y le había dicho que era un pueblo especial, que lo amaba, pero debía buscar a Dios. Aún aquellos que guiaban al pueblo, los sacerdotes, los pastores, ellos mismos habían desviado al pueblo. Y dice en Jeremías capítulo 50, versículo 6, ovejas perdidas fueron mi pueblo. Se encontraban perdidas, necesitaban de un pastor, necesitaban de una guía, necesitaban de un salvador. Sus pastores las hicieron errar, por los montes los descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Salvación. Salvación es la palabra soterfa. Y se la compara con soteriología, liberación. Ese es el resultado. Cuando hay salvación, hay liberación. ¿Liberación de qué? Liberación de la esclavitud, liberación de las cadenas, de todo aquel pecado que nos ata al pasado. Hay preservación, hay un cuidado que Dios pone y trae sobre nuestras vidas. Hay sanidad. En una de las ocasiones, en Marcos 5:34, y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Es esta la salvación que había llegado a su vida, sanidad, liberación, ve en paz, queda sana de este azote. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que haya gozo? ¿Quieres ser libre? Encuentra salvación en Jesucristo. Entrega tu vida, no entregues solamente de palabra, entrégale todo, haz lo que tú quieras con ella. Prosperidad, vi a personas restauradas, vi a personas que Dios restauraba sus finanzas por haber entregado su vida a Cristo. Entrégale también tus finanzas. Que Él sea aquel que maneja tu vida. Felicidad, dice el salmista en el Salmo 51, verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación. La salvación trae gozo, trae felicidad, no hay amargura. Salvación es en Cristo Jesús. No hay en otro salvación. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hay rescate, hay un bienestar general, hay alegría, hay gozo, hay paz, hay salvación. Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. El mundo busca gozo, el mundo busca paz de todas formas, pero en Cristo encontramos todo. Delicias a tu diestra para siempre. Amén. El Nuevo Testamento nos enseña de esta palabra salvación, designando un bienestar espiritual. Dice en San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No fue este el motivo de Dios, no fue este el deseo de Dios. No vino para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y ahora hay muchos que dicen, ¿y por qué? Si Dios existe, ¿por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay guerra? Porque el mundo negó a Cristo. El mundo se olvidó de Cristo, el mundo aún conociendo a Cristo lo negaron, lo dejaron, prefiriendo seguir a otros ídolos, prefiriendo seguir sus deseos, su carne, sus placeres, pero olvidarse de Cristo. Entonces no puedes encontrar paz en el mundo. Vino para salvar, vino para buscar al que necesitaba ser salvo. Tú necesitas ser salvo, Él vino a buscarte a ti. Él vino a buscarte a ti, Él vino a buscar tu vida. Tú eres el candidato a encontrarte con Él. Cuando tú dices, yo necesito, es ahí donde Él puede, así como Zaqueo, mirar para arriba a ese árbol y decir, baja,
porque es necesario. Yo necesito encontrarme hoy contigo. Yo necesito tener comunión contigo. Y sabes, Jesús mismo empleó todos los medios posibles para poder encontrarse con aquellos que Él necesitaba, con aquellos que Él se iba a encontrar. Recuerda a la mujer samaritana, dice, era necesario pasar por allí. ¿Cómo está tu vida hoy? Quizás hoy estás necesitando de esa salvación. Pensamos que esta palabra salvación es una vez en la vida y listo, gracias Señor. Y después arreglátela como puedas. Salvación necesitamos que Él nos rescate, a veces todos los días. Señor, hay partes de mi vida que yo no te la entregué. Hay partes de mi vida que yo necesito que la cambies. Ahora yo sé que tú estás golpeando a la puerta de mi corazón, diciéndome, abre porque quiero tener comunión, porque quiero llenarte con mi amor, porque quiero llenarte de paz, porque quiero transformar tus finanzas, porque quiero transformar el desastre que hay en tu vida y en tu mente, hacerlo de nuevo. Abre porque de afuera no puedo trabajar. Abre y déjame entrar. Cierra tus ojos y vamos a... Y ora al Señor. Sabes, Él conoce tu corazón mejor que yo. Él conoce tu situación, Él conoce lo que hay y lo que no hay. Y aún conoce si tu oración es verdadera. Señor Jesús, nos encontramos delante de ti, quizás tú mismo pasando así como pasabas por allí, por Jericó, y viste la actitud y viste el corazón de Zaqueo. Señor Jesús, somos igual de necesitados que Zaqueo. Pero muchas veces mi arrogancia, el que dirán, si yo soy un hombre de posición, pero si mi nombre es tal, mi apellido es tal, Señor, ¿cómo que dirán si me ven a mí que yo te pido que yo busque de ti salvación? Que yo busco que entres en mi casa, que entres en mi hogar, que entres en mi vida. Señor, mira nuestros corazones. Por sobre todas las cosas, mira aquellos corazones que hoy pueden abrir su boca de una manera sincera, que puedan humillarse delante de ti y decir, yo necesito de esa salvación. Señor Jesús, ten misericordia de nuestras vidas. Ruego que tu Espíritu Santo sea aquel que pone esta palabra en nuestros oídos y que nuestros corazones puedan escuchar su voz, esa voz que dice que tú nos amas, que tú entregaste tu vida por mí allí en la cruz. Señor Jesús, clamamos a ti por aquellos que no pueden hacerlo. Clamamos a ti por aquellos que aún el diablo ha cerrado sus bocas. Que el pecado, la arrogancia, el orgullo, la vanagloria, Señor Jesús, no permiten ver, no permiten que sus ojos sean abiertos. No permiten aún ni siquiera ver la necesidad que hay dentro de ellos. Señor, ruego que tú tengas misericordia y hoy mismo traigas salvación. Señor, que tu paz rodee, Señor, nuestras vidas, los hogares de ellos. Señor Jesús, que tu unción, tu Espíritu Santo, tu salvación
esa salvación que trae gozo, esa salvación que trae alegría, esa salvación que rodea con un manto de justicia, esa salvación que tú has hecho allí en la cruz por amor. Esa salvación que no requiere, Señor Jesús, de un pago, porque tú ya pagaste, pero sí requiere de corazones que se humillan delante de ti. Sí requiere de aquellos que con una fe verdadera dicen: yo te necesito. Aquel que se acerca ante ti con un corazón contrito, humillado, tú no lo desprecias, Señor. Salvación, salvación, salvación. Señor Jesús, y paso a paso tú traes ese gozo que hay solamente en ti. Señor, y que quizás nuestros ojos hoy no lo pueden ver, pero tú estás abriendo un camino delante nuestro, un camino a esa vida que nos lleva a la vida eterna. Señor, un camino que cada piedra que es removida, Señor, nos acerca más a ti. Nos trae para que podamos ver tu gloria, ver tu rostro. Señor, gracias, 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 porque tú estás tocando nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero. Señor, porque gracias, porque tú escuchas cada una de nuestras oraciones. Señor, tú nunca has dejado de escucharnos, y menos aquellas oraciones que fueron hechas en verdad, sin mentira, con un corazón sincero. Muchas veces perdidos en medio de la oscuridad, en medio del barro, en medio del pecado, diciendo: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy de nuevo? ¿Por qué estoy defraudando a mi Señor, aquel que ama mi alma? ¿Por qué, Señor, no puedo levantarme? ¿Por qué nuevamente caigo? Levanta, levanta, levanta al caído, Señor. Levanta al necesitado, levanta a aquel que ha sido golpeado y zamarreado por el pecado, que ha permitido que su vida sea llevada por todos lados. Señor Jesús, restaura esas vidas. Restaura, Señor, con tu Espíritu Santo. Llena, llena, llena los corazones. Llena, Señor Jesús, aquellos corazones que pueden decirte: yo te necesito. Aún yo me rindo hoy a ti nuevamente, Señor. Quiero vivir para ti, quiero vivir por ti. Quiero que tú gobiernes mi vida. Perdóname, 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 perdóname. Aún desde hoy comienzo a vivir una vida nueva. Aún desde hoy comienzo a vivir y dejo de hacer todo lo que hacía hasta hoy. Señor, ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de este pobre pecador. En muchos de los casos quizás diríamos: ni te acerques a mi casa, solo di la palabra. Pero, Señor, sabemos de la necesidad que tú entres. Entra, cambia, transforma, renueva, limpia, trae gozo, traes paz. Te necesitamos.